¿Han notado cambios extraños en su cuerpo desde el eclipse del 14 de octubre? ¿Zumbidos en los oídos, sueños intensos o esa sensación constante de que algo profundo ha cambiado en ustedes? No están solos, y no es su imaginación. Miles de personas en todo el mundo están reportando síntomas inexplicables, sensibilidad extrema a los ruidos, desorientación al despertar y sensaciones físicas extrañas en puntos específicos del cuerpo. Lo que están experimentando es real. ¿Están atravesando una transformación energética que podría estar alterando su realidad? En este preciso momento, y esto es crucial, los antiguos sabios ya hablaban de este fenómeno. Sabían que después de un eclipse, como el que vimos el día 14, se abriría una ventana de transformación tan intensa que solo algunos estarían preparados para entenderla. En este video, les voy a revelar las 7 manifestaciones físicas y energéticas que confirman que han sido iniciados en una nueva línea temporal. Esta información es urgente, especialmente durante estos 7 días críticos posteriores al eclipse, cuando la puerta hacia una nueva versión de ustedes sigue completamente abierta. Si han sentido algo que no pueden explicar, quédense, porque lo que van a descubrir hoy podría cambiarlo todo. Incluso podría ayudarles a entender por qué sienten esa presión en el pecho o ese hormigueo en las manos sin razón aparente. El eclipse del 14, una iniciación cósmica. El eclipse total lunar del 14 de octubre no fue simplemente un evento astronómico más, sino una verdadera iniciación cósmica que ha comenzado a alterar nuestra realidad, tanto individual como colectiva. ¿Han notado que, desde el día del eclipse, se sienten como un extraño en su propia piel? No es casualidad. La antigua versión de ustedes ya no encaja en este nuevo ambiente energético que todos estamos comenzando a experimentar. Es como si de repente nos hubiéramos mudado a una casa nueva, pero con los mismos muebles viejos. Algo simplemente no cuadra. Este desajuste que están sintiendo desde el 14 de octubre no es motivo de preocupación, sino de celebración. Estamos presenciando el inicio de una nueva etapa en nuestra evolución espiritual. Durante siglos, las antiguas tradiciones han hablado de portales cósmicos que se abren durante los eclipses, permitiendo la entrada de energías transformadoras. Lo que están experimentando ahora es precisamente esa transformación en acción, un cambio fundamental en la frecuencia vibratoria que está comenzando a reconfigurar quiénes somos a nivel celular. Nuestros cuerpos están apenas empezando a aprender a navegar por este nuevo campo energético. Pero no se alarmen, este proceso de adaptación forma parte de un periodo de 7 días cruciales, donde presenciaremos el amanecer de una nueva etapa en nuestra evolución espiritual. Los 7 días críticos, un renacimiento energético. Las culturas ancestrales, desde los mayas hasta los vedas de la India, siempre han reconocido los eclipses como momentos sagrados donde se abren portales interdimensionales. Estos portales permiten la entrada de frecuencias transformadoras que recalibran nuestro campo energético. Lo que ahora experimentan, esa inquietud, esa sensación de estar entre mundos, es la transformación activa de su frecuencia vibratoria. Desde el día del eclipse, 14 de octubre, su cuerpo está literalmente comenzando a reconfigurarse. Es como cuando un instrumento musical se afina para alcanzar una nota más alta y pura. Durante el proceso, las cuerdas se tensan y puede sentirse incómodo, pero el resultado será una resonancia más armónica. Los antiguos textos egipcios ya hablaban de estos periodos de transición. En sus jeroglíficos, describían cómo, durante los 7 días posteriores a un eclipse mayor, la humanidad experimentaba una muerte y renacimientos simbólicos. Estamos viviendo ese proceso ahora mismo. La persona que eran antes del 14 de octubre está cediendo el paso a una versión más elevada y consciente de ustedes. Síntomas comunes post-eclipse. Muchos de ustedes me han escrito comentando que, desde el día del eclipse, sus rutinas diarias ya no les satisfacen,
que sienten un impulso inexplicable de cambiar aspectos fundamentales de sus vidas. Esta incomodidad es el catalizador perfecto para el crecimiento. Es como si el universo les estuviera susurrando: ya es hora de expandirse, de dejar atrás limitaciones que ya no les sirven. Este proceso de adaptación energética que comenzó el 14 de octubre puede manifestarse de maneras muy diversas durante estos 7 días críticos. Cambios en los patrones de sueño, sueños vívidos o interrupciones nocturnas. Fluctuaciones en los niveles de energía, momentos de euforia seguidos de cansancio. Sensibilidad repentina a alimentos, sonidos o ambientes. Su cuerpo está aprendiendo el lenguaje de estas nuevas energías. Y como cualquier nuevo idioma, requiere tiempo y paciencia para dominarlo. Hipersensibilidad y cambios en la percepción. ¿Han notado que, desde el 14 de octubre, los sonidos les parecen más intensos? ¿O que las multitudes les resultan abrumadoras? Esta hipersensibilidad no es una debilidad, es una capacidad aumentada para detectar frecuencias sutiles. Su sistema nervioso se ha afinado como un instrumento de precisión, captando vibraciones que antes pasaban desapercibidas. Los antiguos sabios explicaban esto como una sintonización cósmica. Durante el eclipse, su campo energético se expandió, y ahora su cuerpo está protegiendo esa nueva amplitud filtrando estímulos caóticos. Es normal que busquen más soledad o contacto con la naturaleza, son entornos que favorecen la integración de estas energías elevadas. El llamado de la naturaleza. ¿Sienten un anhelo profundo por espacios naturales desde el día del eclipse? No es casualidad. La naturaleza emite frecuencias armónicas que ayudan a equilibrar su campo energético recién expandido. Caminar descalzo sobre la tierra, escuchar el agua fluir o simplemente sentarse bajo un árbol puede acelerar su adaptación a esta nueva realidad vibratoria. Los estudios científicos confirman que la exposición a entornos naturales reduce el estrés y equilibra el sistema nervioso. Aprovechen estos 7 días para reconectarse con la tierra. Sueños que revelan nuevas realidades. ¿Han tenido sueños intensos o lúcidos desde la noche del 14 de octubre? Estos no son simples productos de la mente, son viajes conscientes a líneas temporales alternativas. Durante el sueño, su conciencia explora posibles futuros y versiones de ustedes mismos. La desorientación al despertar es señal de que están integrando nuevas perspectivas. Consejo: lleven un diario de sueños durante estos 7 días. Las visiones nocturnas podrían contener mensajes clave para su camino. Sensaciones físicas, activación de centros energéticos. Hormigueo en las manos, calor en la coronilla o presión en el pecho desde el eclipse. Estas sensaciones coinciden con la activación de chakras y meridianos energéticos descritos en tradiciones milenarias. El eclipse actuó como un interruptor cósmico, despertando centros de poder que estaban dormidos. Respiren profundamente y visualicen la energía fluyendo por su cuerpo. Están reconectándose con su potencial divino. El cambio colectivo. Esta transformación no es solo individual. Desde el 14 de octubre, hay una mayor sensibilidad colectiva. ¿Notan más empatía en las interacciones sociales? ¿O una urgencia por crear un mundo más consciente? Es el resultado de la evolución sincronizada de nuestra conciencia. Mantengan la vibración alta. Estamos en un momento histórico. Los próximos días son clave para consolidar estos cambios. Si resonaron con este mensaje, denle like para elevar esta información. Compartan sus experiencias en los comentarios, que han sentido desde el eclipse del 14. Suscríbanse para no perderse la guía completa de los 7 días post-eclipse. Recuerden, cada síntoma, cada sueño, cada sensación es un paso hacia su versión más auténtica. Celebren este renacimiento cósmico.